Ventajas y exigencias de la metodología BIM. Veamos este tema ahora sí un poco más a detalle. Veamos algunas preguntas respecto al tema. En realidad, consideré colocar como título ventajas y exigencias en vez de ventajas y desventajas debido a que toda implementación de un sistema requiere de un esfuerzo inicial. Este es el caso de la implementación de la metodología BIM. Aún así, evaluaremos algunas posibles desventajas de su implementación. Veamos, ¿cuáles son las principales ventajas de BIM? ¿Qué desventajas podría tener el uso de BIM? ¿Cuáles son las exigencias que surgen en su implementación? ¿Varían las ventajas y desventajas según el proyecto? En primer lugar, ¿qué ventajas tiene la metodología BIM y qué posibles desventajas? Las ventajas mejora la coordinación y colaboración entre equipos, pues al tener un modelo que se puede trabajar desde varios usuarios, es muy importante para que la colaboración aumente y los proyectos sean más eficientes. La visualización en 3D es avanzada, facilita la comprensión del proyecto. Por supuesto, pues en una visualización 3D podemos ver todos los componentes del proyecto, componentes arquitectónicos, estructurales, instalaciones y demás. Reducción de errores y conflictos durante el proceso de diseño. Por ejemplo, veamos una institución educativa en la que de pronto en el proceso de diseño se cambiaron las secciones de las columnas y al momento del cambio, pues los demás especialistas pueden notar la geometría actualizada en su modelo. De esta manera, ellos tendrán que realizar un cambio, por ejemplo, de el ancho de sus ventanas o de sus puertas, si es que es posible. De otra manera, pues se tendrá que coordinar con el especialista. Aumento de la eficiencia y productividad. Y pues es que al reducir los errores y conflictos, nosotros podemos aumentar la eficiencia y productividad. Y esto se refleja en el momento de la construcción, ya que ya no se van a encontrar tantas incompatibilidades e incoherencias como con la metodología tradicional. Gestión eficiente de la información y documentación del proyecto. Cuando nosotros tenemos todo el modelo, es posible que podamos sacar vistas de diferentes ángulos, de diferentes niveles, de diferentes formas, con colores, filtros y demás. Entonces, realmente este es uno de los mayores beneficios del BIM, la documentación y las vistas, la cantidad de vistas que nosotros podríamos sacar del proyecto. Detección temprana de conflictos y problemas potenciales, como en el ejemplo que vimos en la clase anterior del Crossrail, ¿no? En la que se detectó pues que habían algunas interferencias en el sistema de instalaciones, lo cual podría haber costado millones de dólares si es que no se hubiera detectado a tiempo. Costes reducidos a largo plazo debido a la optimización del proyecto. Estos costes reducidos o esta optimización se ve mucho más al momento de la construcción y la operación y mantenimiento, porque ahí estamos hablando de posiblemente millones de dólares o de soles. Eh, en la etapa de formulación también se ven algunos costos reducidos, pero no tanto como en las otras etapas, que pues la inversión es mucho más alta. Por eso dice costos reducidos a largo plazo. Facilita el mantenimiento y gestión de los activos post-construcción. Cuando ya tenemos prácticamente algo cercano a nuestro gemelo digital, ¿no? De la construcción que va a ser real, nosotros podemos implementar todo el proceso de operación y mantenimiento, algo que pues no se puede hacer en la metodología tradicional. Hablemos de las desventajas. Si bien es cierto que mejora la coordinación y colaboración entre equipos, el costo de implementación inicial es bastante alto porque se tiene pues que capacitar a todos, a todo el personal involucrado en esta metodología. Por ello, la segunda desventaja sería que requiere la formación especializada del personal. Vamos a ver más adelante algunas estadísticas interesantes de cuánto tiempo requiere un profesional para que pueda, eh, digamos, realizar los trabajos, ¿no? Necesidad de equipos y software de alta capacidad. Vamos a necesitar ciertas características especiales de hardware para que puedan
funcionar todos los programas de forma correcta, ¿bien? De forma eficiente. De otra manera, si no implementamos un buen hardware y pensamos que todo tiene que ver con el software, vamos a ver una falta de velocidad. Quizás la computadora pues tiene algunos problemas para correr ciertos programas, sobre todo cuando los proyectos son más grandes, se necesita mayor capacidad, o si es que de pronto se necesita realizar alguna renderización o sacar varias vistas o hacer algún video de recorrido. La resistencia al cambio por parte de algunos profesionales. Esta resistencia al cambio se da sobre todo en profesionales que ya tienen más experiencia y que se han acostumbrado a otra metodología de trabajo, ¿no? Entonces, para ellos es un poco más difícil, más complicado acostumbrarse a esta nueva metodología. Sin embargo, esto es un tema muy importante porque muchas veces piensan los ingenieros mayores que van a ser reemplazados o que ya no son de una misma utilidad, y eso es completamente falso, porque dentro de todo este ecosistema del BIM necesitamos aún de muchos conocimientos y experiencias de los profesionales que puedan estar involucrados, ¿no? Entonces se tiene que haber una estrategia para que pueda haber esta implementación de la metodología, ¿no? No se trata de simplemente desechar al personal, sino de capacitarlo y de que pueda trabajar con esta metodología, que exista un flujo. Problemas de compatibilidad entre diferentes softwares BIM. Y es que, si bien es cierto, tenemos la metodología del Building Information Modeling, no significa que todos los programas del mercado vayan a tener una perfecta compatibilidad entre sí. Hay algunos softwares de alguna casa o alguna empresa que realiza probablemente pues la interoperabilidad, aquí ya hablamos de algo importante que es la interoperabilidad, no sea la adecuada o exista alguna pérdida de información en ese proceso del intercambio de la información. Entonces, para que podamos mejorar y ser más eficientes, pues debemos de analizar qué software vamos a utilizar y para qué tipos de proyectos también. Dependencia tecnológica elevada. Por supuesto que al necesitar un hardware, un software especializado, dependemos de esta tecnología y tenemos que realizar, por supuesto, pagos de mantenimiento o pagos de compras de licencias o cada cierto tiempo realizar pues una actualización de nuestros equipos que tenemos, ¿no? Y eso pues es parte del crecimiento y de la implementación de la metodología. Es algo que en realidad ya estamos acostumbrados por el uso del CAD, por ejemplo, que de igual manera tenía que utilizarse una computadora. Sin embargo, pues ahora las computadoras tienen que ser un poco más potentes, ¿sí? En procesamiento y en varias especificaciones, así como también se tiene que constantemente actualizar los softwares que van saliendo al mercado y actualizarnos nosotros también. Cuestiones legales y de propiedad intelectual sobre la información compartida. Y aquí viene un punto muy importante en el cual algunos clientes piden el archivo RVT en el caso de Revit o el archivo nativo. Habría que ver qué es lo que contempla el contrato, ¿no? Si es que el contrato contempla, por ejemplo, únicamente la entrega de la documentación en planos, en memorias, incluso puede ser en vistas 3D, y no incluye la entrega de los archivos nativos, pues ya dependerá de cada oficina, de cada empresa, el costo que le podrá brindar al cliente, ya sea con o sin archivos nativos, ¿no? En muchos TDRs o términos de referencia de proyectos para el Estado piden los archivos nativos o a veces piden los IFC, ¿no? Que es un formato de intercambio de información para el BIM. Muy bien, entonces viene este tema de propiedad intelectual. De pronto un arquitecto dice, bueno, yo diseñé eh, eh, por ejemplo, un museo muy especial, ¿no? El diseño me pertenece, la propiedad intelectual, o de pronto le pertenece a la entidad. Entonces, eso debería de quedar claro para que no existan problemas más adelante. Necesidad de establecer estándares y protocolos claros. Y es que al implementar una nueva metodología, esta implementación tiene que ser de forma ordenada. Por eso es que hablamos aquí de los estándares, protocolos y seguir normativas
¿no? Después de que empieza a funcionar un estándar, un procedimiento, ya se empieza a implementar la normativa, ¿no? Entonces, se necesita seguir ciertos estándares, ¿no? Los cuales pues ya tenemos algunos que los vamos a mencionar más a detalle en los siguientes módulos. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las ventajas de la metodología BIM? El trabajo colaborativo y simultáneo, ahorro de tiempo, reducción de costes, valoración del coste total del proyecto, optimización del proceso de elaboración de un proyecto, mejora de los flujos de trabajo, mejora de la calidad y rentabilidad del proyecto, simulaciones avanzadas, acceso universal al modelo de datos, identificación temprana de problemas, disminución de los procesos de cambio, simulación gráfica detallada. ¿Bien? Antes de pasar a las exigencias, pues estas son solo algunas de las ventajas. Tenemos muchísimas más ventajas, como por ejemplo la transparencia que podríamos nosotros obtener en el ciclo de vida del trabajo. Y es que al nosotros utilizar un costo y ese costo estar ligado a un elemento y estar ligado al presupuesto final, entonces la actualización de ese costo de ese elemento pues cambiaría el presupuesto. Bien, tenemos otras ventajas como por ejemplo la visualización, y es que vamos a ver una clase exclusiva de los usos BIM que se tiene al momento de trabajar pensando en el proyecto, ¿no? Muy bien, ahora sí pasamos a las exigencias de la metodología BIM. Y es que ofrece muchos beneficios, pero es necesario pasar por ciertas exigencias para que su implementación sea exitosa. A continuación tenemos las principales exigencias. En primer lugar, encabezando la lista, el compromiso de la dirección. Si tenemos un compromiso de parte de los directivos o gerentes de la empresa, o ya sea pues de la organización, entonces va a ser un éxito la implementación, ¿no? Porque todo viene desde la cabeza, desde la decisión de apoyar y promover esta implementación. No solamente, digamos, con una venia afirmativa, sino proporcionando recursos, estableciendo objetivos, capacitando al personal, que es el siguiente punto. Formación y capacitación. Esta es una de las exigencias principales. Y no solamente el uso del software quiere decir que ya estamos aptos para poder trabajar con esta metodología, sino también debemos de saber acerca de los estándares, debemos de saber plantear un correcto intercambio de información, utilizar un Common Data Environment. Entonces, para eso se tiene que realizar la inversión en software y hardware adecuado. Herramientas y equipos tecnológicos capaces de manejar los modelos BIM, sobre todo para proyectos grandes y complejos. El establecimiento de estándares y protocolos. Sobre esto ya tenemos normativas, pero siempre es bueno establecer estándares y protocolos dentro de las organizaciones y también en colaboración con externos o terceros. La colaboración interdisciplinaria también es una exigencia. Básicamente, para eso o de esa manera ha surgido el Building Information Modeling, para que exista esta colaboración interdisciplinaria en tiempo real. Gestión de datos y documentación para poder gestionar eficientemente la gran cantidad de información que se va a producir. Adaptación de procesos y flujos de trabajo. Es siempre necesario hacer una retroalimentación. Primeramente, establecer nuestros flujos de trabajo e ir estudiando este flujo de trabajo si en realidad funciona, porque este flujo pues dependerá de la cantidad de profesionales que están involucrados, dependerá de las herramientas tecnológicas que se tenga, del equipamiento, el software. Entonces, según eso, estableceremos flujos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si hay un ingeniero que trabaja la parte conceptual o un arquitecto que trabaja la parte conceptual con Revit, otro ingeniero que trabaja la parte estructural con robots, bien, pero existe otro ingeniero que trabaja, suponiendo, con otra casa, con SIPE o con ETAPS. Entonces habría que ver de qué manera puede existir un flujo, un intercambio de información. Por ejemplo, para ETAPS existe un plugin adicional que se tiene que adquirir. Bien, entonces
De esa manera vamos estableciendo un flujo de trabajo. Seguridad y protección de datos. También establecer medidas para proteger nuestra información sensible es importante en toda empresa. Y también esto tiene que ver eh, con la producción de nuestros modelos, de nuestras plantillas, de nuestras familias y demás. Soporte técnico y mantenimiento. Es necesario proporcionar soporte continuo para resolver los problemas técnicos. Y es que a veces los softwares pues no son al 100% perfectos, ¿no? A veces se crashean o tienen algún tipo de problema en el cual se tiene que reinstalar el programa o quizás actualizar a una nueva versión o incluso algo un poco más especializado, como si es que se ha realizado alguna herramienta externa o alguna aplicación externa, por ejemplo, para detallamiento del acero de refuerzo, y ha sido hecho por algún desarrollador de la empresa, pues necesitará un soporte técnico porque en el caso de Revit va cambiando año a año la versión, ¿no? Y en el caso de los demás programas también. Planificación y gestión del cambio. Como habíamos visto en el cuadro anterior, la resistencia al cambio es una de las desventajas que se tiene. Entonces, la exigencia es una correcta planificación y la gestión de este cambio, de esta transición hacia el BIM de una manera estructurada para minimizar estas resistencias y que todo el personal involucrado pueda adoptarlo con facilidad. Si nosotros pudiéramos agrupar las exigencias de la metodología BIM, o más bien dicho, para implementar correctamente el BIM, podríamos dividirlo en tres áreas clave: personas, procesos y herramientas. En el caso de personas, el compromiso de la dirección, la capacitación y la cultura de cambio. En el caso de los procesos, estándares y protocolos, formatos y control de calidad. Siempre es bueno una retroalimentación. Y herramientas BIM, que tendríamos un software adecuado, inversión en hardware, sistema de gestión de datos y soporte técnico. Estas son las tres áreas clave y en este orden: personas, procesos y herramientas. Antes de algunos datos interesantes, veamos algún ejemplo aplicativo para estas tres áreas clave. Pongamos un centro comercial. Vamos a implementar BIM en la empresa. Para eso, en primer lugar, debe de haber un compromiso de la dirección. Es por eso que empezamos por personas. Posteriormente, se tiene que capacitar al personal y se tiene que implementar una cultura de cambio. De esta manera, nosotros podremos implementar la metodología para este proyecto, ¿no? Que estamos viendo que debería ser un centro comercial. Después, con los estándares y protocolos, veremos alguna documentación importante, ¿no? Como por ejemplo, el BEP, es el BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM, formatos de entrega, por ejemplo, de nuestros activos, el control de calidad. Y depende del tamaño del proyecto. Por ejemplo, si es que es un centro comercial, probablemente sea bastante grande y uno nunca sabe cuándo va a tener proyectos pequeños, proyectos grandes, salvo pues que haya cierto tipo de selección, ¿no? Quizás es una empresa con mucho prestigio, entonces los proyectos pequeños ya no los trabaja, los deja para las pequeñas empresas. Pero si es que van a trabajar proyectos grandes, se tiene que invertir en ese software adecuado, el hardware adecuado. Bien. De igual manera para el sistema de gestión de datos y el soporte técnico. Ahora sí, veamos algunos datos interesantes. En cuestión de ventajas, tenemos hasta un 20% de reducción en costos de construcción. ¿Eh? Esta reducción de costos es más significativa en la parte de construcción, gracias a una mejor planificación y detección temprana de conflictos. Disminución de hasta un 50% de los tiempos de ejecución del proyecto, debido a una coordinación más eficiente. Hasta el momento vamos viendo temas de construcción. ¿Por qué? Porque en cuestión de tiempos para la elaboración de los proyectos, en realidad vamos a estudiar esta curva en la siguiente clase. Tenemos que cuando se implementa BIM, puede ser que el proyecto tenga una duración mayor, ¿no? Al momento de hacer el proyecto, quizás nos demoremos un poco más porque se tiene que implementar ciertos procesos. ¿Dónde es el momento en el cual nosotros
digamos que optimizamos este tiempo y es al momento de los cambios. Cuando existen cambios y hemos trabajado con BIM, podemos optimizar bastante en, en estos cambios que se tienen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en un software BIM, si tú cambias la posición de una columna, pues se va a actualizar en todas las vistas que tú hayas generado. Si tú cambias, por ejemplo, una puerta y tienes varias elevaciones donde sale esa puerta, pues y antes era de 80 centímetros de ancho y ahora es de 100, pues se va a notar en todas las vistas que tú tengas, ¿no? Entonces, en la parte de cambios es donde más nosotros podemos ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque con el CAD nosotros teníamos que identificar en dónde sale esa puerta, en qué vistas sale esa puerta o en qué vistas sale esa columna y tener que modificar en cada uno de los planos, plano por plano, ¿no? Entonces, por eso es que estamos hablando que las ventajas, al menos de costos más importantes, son en el momento de la construcción. Reducción de hasta un 40% en retrabajos por errores detectados previamente en el modelo BIM, mejoras del 25 al 30% de productividad del personal de diseño y construcción al utilizar procesos más eficientes, aumento del 3 al 5% en la precisión de estimaciones de costos y cantidades. El 55% de las empresas reportan una comunicación más efectiva entre equipos multidisciplinarios gracias al BIM. Esas son algunas de las ventajas en cuestión de estadísticas. En cuestión de las exigencias, existe un incremento del 10 al 15% en costos operativos durante el primer año debido a inversiones en software, hardware y capacitación. Y depende del tamaño de la empresa también, porque si es una empresa pequeña, pues el costo de un solo software podría ser mucho más de lo que estaba gastando o de lo que estaba invirtiendo anteriormente la empresa. En cambio, para una empresa más grande, quizás los costos pues no sean tan elevados. El 65% de los profesionales requieren entre 6 meses y 2 años para alcanzar una competencia óptima en BIM. Bien, esto quiere decir pues que en un mes no puedo yo llegar a un nivel óptimo para poder utilizar BIM. O quizás sí, ¿no? Puede ser que algunos profesionales sí, pero generalmente se necesitan varios meses de práctica y varios proyectos implementados o en los cuales se ha utilizado BIM para poder tener esa eficiencia que se requiere, ¿no? Esa eficiencia con la que se sueña tener. Alrededor del 30% de las empresas se enfrentan dificultades con la compatibilidad entre diferentes softwares BIM. Entonces, habría que realizar quizás algunas pruebas, ¿no? Hay algunos softwares que ofrecen un periodo de prueba o se podría contactar con el proveedor para ver qué soluciones tiene para poder implementar o trabajar de forma colaborativa con los softwares que nosotros utilizamos. De otra manera, si es que encontramos algún flujo con algunos softwares que podría ser mucho más eficiente, habría que cambiarlos, ¿no? Pero ese cambio también requiere de una inversión y de un tiempo que tiene que ser utilizado. Un 45% de las pequeñas y medianas empresas muestran reticencia a adoptar BIM por barreras culturales y falta de comprensión de sus beneficios, ¿no? El típico, yo siempre lo he hecho así, ¿no? Y siempre me ha salido bien, ¿no? O, por ejemplo, algunos otros paradigmas, ¿no? Como por ejemplo, yo ya estoy muy viejo como para aprender un nuevo software, ¿no? O qué difícil que debe de ser aprender este nuevo software, o esto de aquí lo dejo para los jóvenes, o quizás diferentes tipos de pensamientos arraigados al tema cultural y a la comprensión de sus beneficios. El 25% de los proyectos pueden experimentar retrasos si hay fallas técnicas o si el personal no está adecuadamente capacitado. Bien, entonces no solamente tenemos beneficios, tenemos realmente algunas posibles desventajas y lo que sí, exigencias que debemos de considerar para la implementación del BIM. En capítulos más adelante vamos a ver también de forma detallada qué necesitamos para la implementación del BIM. Bueno, por aquí algunas referencias, sobre todo de los datos estadísticos, y esto sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.